Jóvenes, muy buenas tardes. A ver, hoy día 11 de noviembre vamos a dar inicio a la 11ª sesión de aprendizaje de nuestra unidad didáctica, procesos de productos agrícolas. Bueno, la sesión de aprendizaje de hoy día se refiere a un tema, ¿qué le puedo decir? Un tema que casi, no delicado, sino un tema que dentro de la industrialización de los productos agrícolas, como también pecuarios, se realiza, ¿no? Principalmente con la finalidad de conservar la calidad del producto, de alargar el tiempo de vida del producto, como una medida sanitaria, ¿no? Porque elimina microorganismos, como una medida de evitar germinación cuando se trata de semillas, ¿no? Y esto se realiza ya más que todo en productos terminados, como también en materias primas, que van a ser utilizadas para la transformación en un producto terminado. Me refiero a la irradiación de alimentos, ¿sí? Bueno, irradiación significa aplicar rayos, ¿sí? Ionizantes o no ionizantes a los alimentos para cumplir o para esperar esos objetivos que les he explicado, ¿sí? Pero en la industria alimentaria se realiza una irradiación a los alimentos, ¿no? Con una cantidad muy mínima, ¿sí? En donde el alimento no pierde, se puede decir, su calidad nutritiva, su composición nutritiva, y está supervisada por los sistemas sanitarios de cada país, ¿sí? Le digo que hay en química sabemos que la radiación son dos formas, ¿no? La ionizante y la no ionizante. La no ionizante es la que se realiza a través de bandas electromagnéticas, y la ionizante es la que se realiza a través de corpúsculos, ¿no? O sea, a través de átomos. Saben que el átomo tiene un protón, un electrón. Entonces, lo peligroso es cuando se irradia alimentos con bandas en forma corpuscular, ¿no? Porque ahí se agrega átomos, isótopos, como el uranio, el helio, ¿no? Pero cuando son no ionizantes, que son bandas electromagnéticas, tenemos el método térmico, el método fitoquímico, el método de enfriamiento, ¿no? Y se aplica los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Entonces, los alimentos, como le digo, reciben una cantidad mínima de estas radiaciones que no deben pasar de 10 kilograms, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? A esto se denomina dosometría. O sea, la dosometría son aparatos que miden las irradiaciones absorbidas por los alimentos. Y esta radiación no debe pasar de 10 kilograms, ¿sí? Esto lo realizan las industrias grandes que se dedican al negocio de los alimentos agrícolas o también pecuarios, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan mejor, ¿no?
vamos a pasar al video tutorial. He visto por conveniente 3 videos tutoriales para que ustedes por lo menos refresquen los tiempos de química de la secundaria, ¿no? Y recuerden lo que es una radiación. Muchachos, entonces paso ahorita al video. Los videos, por favor. Moleculares, ciencias esa, y de ahí cómo se irradia. La radiación electromagnética abarca un amplio espectro de longitudes de onda e incluye la luz del sol, esencial para la vida en la Tierra. Las ondas tienen diferentes usos en función de su energía. Las ondas de radio nos permiten comunicarnos y compartir información. Las microondas cocinan nuestra comida. La radiación infrarroja nos calienta. La luz visible ilumina nuestras vidas y es esencial para la producción de alimentos. La radiación ultravioleta nos broncea y da la vitamina D que fortalece los huesos. Los rayos X nos permiten diagnosticar y tratar enfermedades y verificar nuestro equipaje. Y los rayos gamma se utilizan para esterilizar equipos médicos. La irradiación empleando rayos X y gamma también se puede utilizar para tratamiento de alimentos. Eligiendo la longitud de onda y la dosis correcta, estos rayos pueden prevenir la germinación de vegetales como las papas y mantener su frescura y sabor. Y destruir las bacterias dañinas que pudieran estar presentes en las especias, carne o mariscos. También pueden eliminar insectos que, de no ser así, podrían viajar dentro de vegetales y frutas frescas, extendiéndose a otras regiones del mundo donde podrían tener efectos devastadores sobre el medio ambiente y la agricultura. La irradiación de alimentos implica dirigir rayos electromagnéticos o un haz de electrones a los alimentos. La energía se transfiere con la intensidad necesaria para lograr el efecto deseado. Es un proceso en frío, por lo que las especias conservan sus sabores y aromas que se verían afectados con el uso de calor. También evita la dependencia en métodos químicos como la fumigación o pesticidas para combatir bacterias, insectos u otros organismos desintegradores. Además, los haces de radiación pasan a través de envases, así que los alimentos permanecen protegidos de las bacterias o insectos después del tratamiento y se mantendrán frescos por más tiempo. La irradiación de alimentos ofrece un enfoque sin químicos y el uso de calor. Mantiene la calidad de los alimentos frescos, reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y evita la propagación de insectos no nativos a través del comercio globalizado. Como ven, mire este primer video, ¿no? Nos hace recordar que existen pues las radiaciones de diferentes índoles, ¿no? Todos conocemos un horno a microondas, ¿no? Es un tipo de radiación, ¿no? Que sirve para calentar el alimento frío, ¿no? Pero que a largo Profesor, sí, dígame. profesor, Sí, dime. casi no lo escucho, le escucho entrecortado. Esa es la señal, ¿ah? Pero yo sí te escucho claro. Como les decía, hay radiaciones en nuestra vida diaria. Si cuando nosotros salimos y hay un sol, estamos recibiendo radiación solar, ¿no? Los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, ¿no? Cuando cocinamos nuestros alimentos en un horno a microondas, también estamos recibiendo radiación, ¿no? Reciben radiación los alimentos, pero que no degeneran, sino solamente sirven para calentar, ¿no?
Entonces, cuando realizan este tipo de radiaciones, las grandes empresas que se dedican a los productos agrícolas, a venta de productos agrícolas, la radiación lo hacen en forma electromagnética, ¿sí? Electromagnética, o sea, utilizando rayos X y rayos gamma, ¿sí? Y con un tiempo determinado. La radiación se hace en frío, o sea, no en caliente, ¿no? En frío, ¿no? Por un tiempo determinado y se realiza y lo realizan en empaques, ¿no? Como es una radiación, esta radiación pasa, ¿no?, al empaque, evitando así el deterioro del producto, ¿no?, alimenticio, y dando los beneficios que les he dicho, ¿no? Alargamiento de vida, durabilidad, calidad, sanitario, evitar germinación y cosas así. Entonces, eso es lo que realizan las empresas que se dedican a la venta o al comercio de los productos agrícolas, ¿ya? Pero más o menos voy a pasar otro video tutorial en donde ustedes van a poner una idea, ¿no?, de los ambientes, cómo es una planta en donde se irradia productos alimenticios, ¿ya? El segundo video. Belén. 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 El segundo video con... ¿Cuál? ¿El proceso de rallar alimentos? Sí, ¿O alimentos irradiados? No, proceso. La irradiación de alimentos se lleva a cabo en plantas especializadas para dicho proceso. Comienza en la zona de carga en donde se ingresa el producto a irradiar. Luego el producto es dirigido a la cámara de irradiación a través de un sistema de transporte. En la sala de irradiación el producto es expuesto a dosis de radiación controlada no mayores a 10 kilograms. Las dosis de radiación son controladas por operarios especializados por medio de una consola de control. Las dosis de radiación son emitidas por una fuente de irradiación que comúnmente es el cobalto 60. La fuente de irradiación se encuentra en piscinas de almacenamiento. Luego que el producto ha sido irradiado o procesado, este es descargado y almacenado para su posterior distribución. Se debe verificar que todos los productos o alimentos irradiados estén marcados con este logotipo que lo identifica como un alimento irradiado. Estos son algunos ejemplos de alimentos que han sido expuestos a dosis de irradiación y otros que no han sido expuestos y los efectos que estos tienen.
como ven muchachos, ¿no? El proceso de irradiación se lleva a cabo en espacios debidamente equipadas, ¿no? En plantas, ¿no? Es todo un proceso organizado, ¿no? O sea, se puede decir cuando ya el producto está, ¿no? Se realiza el calibrado, se realiza el envasado, se realiza ¿qué le digo? El almacenamiento, pero si este producto va, se puede decir, a tener un destino lejos, ¿no? Entonces se realiza esta irradiación, se lleva a cabo esta irradiación, con la finalidad de evitar deterioro del producto en todo el tiempo que va a durar su transporte, ¿no? Porque mayormente los productos alimenticios se trasladan en barcos, ¿sí? Muy raro es por vía aérea. Lo importante es que el consumidor sepa conocer qué producto es irradiado y qué no. Ustedes han visto ahí ese logotipo, ¿no? Un círculo y dos hojas de color verde. Ese es el logotipo impuesto por el Codex Alimentarius a nivel internacional, que todo producto irradiado debe llevar, ¿sí? Entonces el consumidor va a saber qué es lo que va a ingerir, ¿no? Porque se va a ver al coger o al adquirir el producto, se va a ver en la etiqueta ese logotipo. Y ese logotipo nos indica que es un alimento irradiado, ¿sí? Hay algunas personas que tienen temor en consumir este tipo de alimentos, ¿no? La verdad, particularmente, yo también no estoy muy de acuerdo con este tipo de técnica, este proceso que tienen los alimentos, ¿no? Pero según Codex, no hay problema, ¿no? Porque no se degenera la calidad ni el valor nutritivo del producto. Pero también somos conscientes que una irradiación, por más pequeño que sea, con el tiempo se va acumulando y va a hacer daño a la salud, ¿no? Los efectos cancerígenos. Pero en fin, claro, en fin, esa es parte, se puede decir, de la cadena alimenticia, ¿no? Que sigue los productos. ¿Ya? Entonces, ahorita sí vamos a entrar ya de lleno, ya conocemos que la radiación de los productos alimenticios son radiaciones electromagnéticas, ¿no? O sea que utilizan ondas electromagnéticas, que la radiación se hace en frío, que la radiación se utiliza, para la radiación se utiliza los, ¿cómo se llaman? Los rayos X o los rayos gamma, ¿no? Y que se realiza en lugares especiales, ¿no? Debidamente bien montados, ¿no? Y que no abren, mejor dicho, el producto por producto, sino es en el embalaje que viene ya la caja, mejor dicho, a la caja misma, como ustedes han visto, unos 2 o 3 segundos irradian y salen, ¿no? Y que se realice en frío, ¿ok? Ahora vamos a hablar qué son productos, qué son alimentos irradiados en este video último, ¿ya? Hola, mi nombre es Eva García y os voy a hablar de alimentos irradiados. En primer lugar, los objetivos de esta presentación quedan resumidos en los siguientes índices de contenidos.
En primer lugar, os hablaré de en qué consiste la irradiación de los alimentos. Después veremos algunas aplicaciones en el ámbito de la tecnología de los alimentos, donde veremos qué alimentos está permitido la irradiación y en qué dosis. En el punto 3 hablaremos de distintos efectos nutricionales sobre los alimentos y sobre su calidad. En el punto 4 veremos distintos aspectos legales de legislación y por último intentaremos extraer algunas conclusiones sobre la irradiación de los alimentos. ¿En qué consiste la irradiación de alimentos? La irradiación es un proceso físico de conservación aceptado como inocuo por la FAO y por la OMS. Exactamente consiste en exponer los alimentos a la acción de radiaciones ionizantes, en concreto a la acción de rayos gamma, rayos X o a haces de electrones acelerados, durante un lapso de tiempo que va a depender de la cantidad de energía que queramos que el alimento absorba, con el fin de, en primer lugar, eliminar bacterias, insectos, parásitos y de esta manera mejorar la calidad higiénica del alimento, alargando su vida útil. Y también otro de los objetivos es retrasar la germinación, la maduración y la senescencia de algunos vegetales. En cuanto al proceso físico de en qué consiste la irradiación de alimentos, las altas energías utilizadas arrancan un electrón de los átomos o de las moléculas y provocan lo que se denomina ionización. En un efecto primario se producen una serie de moléculas ionizadas y radicales libres que son muy reactivos químicamente y además tienen una corta vida. Posteriormente, estos radicales libres experimentan una serie de reacciones de dimerización y de recombinación que conllevan a un efecto secundario de producción de lo que se denominan productos radiolíticos, que son mucho más estables y de cuya composición hablaremos en un momento. En cuanto a antecedentes, ya en los años 50, Estados Unidos promueve la irradiación de alimentos como método de esterilización. Posteriormente, en los años 80, es el Comité Mixto creado por la FAO, la OMS y la Organización Internacional de la Energía Atómica crean un grupo de trabajo avalado por distintos estudios científicos que aseguran que la dosis máxima segura, sin riesgo toxicológico para el hombre absorbida por cualquier alimento es como máximo de 10 kilogreis. El punto 2, las aplicaciones de la irradiación. Tenemos 3 categorías en función de la dosis que apliquemos a los alimentos. Por un lado, si trabajamos a dosis bajas, inferiores a 1 kilogrey, vamos a conseguir inhibir la germinación de bulbos y tubérculos. También vamos a conseguir a estas dosis bajas la eliminación de insectos y vamos a retardar la maduración de frutas y verduras. A dosis medias, entre 1 y 10 kilogreis, vamos a conseguir prolongar la vida útil y digamos que tienen un efecto como una pasteurización. Y a dosis más altas, superiores a 10 kilogreis, lo que vamos a conseguir es una esterilización comercial de los alimentos. En cuanto a los efectos nutricionales y sobre la calidad de los alimentos, el principal efecto que se produce es sobre el material genético. Se produce un daño sobre el ADN, lo que provoca el impedimento de la división celular. Esto conlleva que las plantas no puedan madurar ni germinar y por otro lado se destruyen todos los seres vivos presentes en el alimento, ya sean enzimas, insectos, larvas, bacterias, etc. Y en cuanto a efectos nutricionales y efectos, empezaremos con efectos sobre los glúcidos. Encontramos que se producen los efectos similares a los producidos durante los tratamientos térmicos o durante el cocinado. Por ejemplo, se producen ruptura de cadenas de polisacáridos, se produce así degradación de almidón y celulosa en azúcares simples y a partir de estos monosacáridos se forman formaldehído, acetaldehído, ácidos o cetonas. También se observa un efecto sobre la pared celular vegetal y sobre las pectinas, provocando un ablandamiento de frutas y verduras. Podemos decir en general y en este sentido que nos va a afectar al sabor y al aroma del alimento, pero no a su valor nutritivo.
En cuanto al efecto sobre las proteínas, principalmente se producen tres efectos. En primer lugar, una desnaturalización proteica, después se producen alteraciones en los aminoácidos debido a reacciones de desaminación y de descarboxilación, y se producen también formación de radicales proteicos debido a las interacciones con los radicales del agua. Esto provoca una liberación de oxígeno, amoníaco, ácidos cetónicos, etc., lo que produce un efecto sobre el valor biológico de las proteínas. En cuanto a los lípidos, se observan oxidaciones y rotura lipídica, con formación de aldehídos, ésteres y cetonas. Es decir, se produce lo que comúnmente se denomina rancidez, produciéndose efectos sobre el sabor y sobre el olor de los alimentos. En cuanto al efecto sobre las vitaminas, observamos que se produce destrucción de las mismas debido a que se combinan con radicales libres y de esta manera pierden su actividad. Principalmente, entre las vitaminas hidrosolubles que se pierden destacan la vitamina C, la niacina, la piridoxina y la biotina. Y entre las vitaminas liposolubles destaca la pérdida de la vitamina A y de la vitamina E. Para retener las vitaminas en los alimentos que van a ser irradiados, se recomienda emplear dosis bajas de irradiación, trabajar a bajas temperaturas, por ejemplo, podemos trabajar con alimentos congelados, y trabajar en ausencia de luz y de oxígeno. Pasamos al punto 4, aspectos legales. La legislación internacional que ampara la irradiación de alimentos, en los años 80, la Comisión del Codex Alimentarius creó la Norma General para Alimentos Irradiados, así como un código internacional recomendado de buenas prácticas para el funcionamiento de instalaciones de irradiación utilizadas para el tratamiento de alimentos. Y en cuanto a la Unión Europea, en un intento de armonización de las legislaciones de los distintos Estados miembros, se escribieron las directivas 1999/2 y /3, donde se establece una lista comunitaria de alimentos y de ingredientes que pueden ser irradiados, y además estas directivas marcos nos fijan las dosis máximas autorizadas de irradiación. En cuanto a la legislación española, el Real Decreto 348/2001 regula la elaboración, comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. En este caso, a nivel de España, solo se autoriza la irradiación de hierbas aromáticas, especias y condimentos vegetales, todo con una dosis máxima de 10 kg. En cuanto a la normativa de etiquetado, es obligado que todos los productos que hayan sido tratados con radiación ionizante deben llevar una de las menciones que aparecen en la transparencia. Debe aparecer el término irradiado o tratado con radiación ionizante, o en su defecto el logo de la radura. Para los productos que se vendan a granel debe de haber un cartel colocado encima o al lado del recipiente que los contenga con la mención de irradiado o tratado con radiación ionizante. Y lo mismo cuando el producto irradiado se utiliza como ingrediente. Esta mención debe acompañar en la lista de los ingredientes. Por último, como conclusiones a este estudio, podemos decir que la radiación de alimentos es una técnica segura, que está ampliamente estudiada y avalada por la comunidad científica y por los organismos de la FAO y de la OMS. Como hemos visto, en la Unión Europea hay una variedad de alimentos autorizados para su irradiación, pero en España el uso de la irradiación está limitado a las hierbas aromáticas, a las especias y a los condimentos vegetales. En cuanto a las propiedades de los alimentos, podemos decir que no se modifican prácticamente si se utilizan las dosis adecuadas de radiación. Además, os he dejado bibliografía que os puede servir para ampliar este tema si os apetece. Nada más, muchas gracias. La relación
¿Qué pasa? La señal está mala. ¿Me decías algo, David? No te escucho nada de la señal, oye. ¿Me escuchas tú? La señal suena así como con eco. Bueno, jóvenes, como ustedes ven, ese es el tema ahorita de la radiación de alimentos, ¿ya? Vamos a avanzar con nuestro PowerPoint y ahí al final tomamos la autoevaluación, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. David, ¿me escuchas? No le escucho. David. David, ¿me escuchas? ¿Qué dijo el profesor? No le escucho. Ya le escucho. ¿Por qué está así, ah? ¿Cómo? ¿Se escucha feo? Dice, ¿me escucha? Dice, Sí, profesor, no lo puedo escuchar casi. acá David se escucha feo, ¿sí? Mira, a ver, David. ¿Aló, David? Ven, ¿cómo se escucha? Esa señal, ¿sí? Sí, la señal. Sí, la señal. ¿Sabes qué parece extraterrestre? A ver, acá no. Repito, el PowerPoint. Después ya cambiamos. En la tarde me voy bien sobrada a trabajar, siempre me vino la chaveta. Y le entendí que ya era estar que mi chaveta le va a mi canguro y no. Profesor, ¿dijo algo más? ¿Aló? Le dijo algo más porque no le escucho. No, te digo, vamos ahorita al PowerPoint, ¿ya? Para que ustedes ahí también después ya lean ahí en su plataforma y comprendan mejor el tema. A ver. Dosimetría de los ingredientes para la producción de alimentos. Ya. Entonces dice, un sistema de dosimetría se compone de dosímetros. ¿Qué es un dosímetro? Son instrumentos que sirven para medir las dosis absorbidas, procedimientos y normas. Un dosímetro es un dispositivo que da una respuesta reproducible y cuantificable a la irradiación que puede utilizarse para medir las dosis absorbidas en un sistema determinado. En otras palabras, un dosímetro es un material que se ve afectado por la irradiación de manera sistemática y mensurable. Este material o elemento se utiliza entonces para calcular la cantidad de radiación ionizante a la que está expuesto el producto, que por tanto puede leerse o medirse o expresarse con dosis absorbidas. Entonces, en esos espacios donde se realizan las radiaciones de los alimentos, existen los dosímetros. O sea, los dosímetros son instrumentos que sirven para calcular la cantidad de radiación que recibe el producto, ¿sí? Y como hemos visto ahí en los videos, los diferentes kilogramos que reciben los productos alimenticios están de acuerdo al objetivo que quieren perseguirse, ¿no? Una cierta cantidad se aplica cuando el producto no se quiere que germine, en el caso de semillas. Y otra cierta cantidad, ¿no?, de kilogramos en carnes, ¿no?, con la finalidad de evitar su deterioro. Y así, ¿no? Hay diferentes dosis de
de kilograys que reciben los productos, ¿no? Que van de 0.2 hasta como máximo debe recibir según la FAO, según el Organismo Mundial de Salud y según el Códex Alimentario. Ya. Muy bien. A ver acá. En relación a los alimentos, se aplica la presente normativa a todas las instalaciones irradiadas de alimentos y a todos los alimentos irradiados producidos para el consumo nacional, importados o exportados. No se aplica a los alimentos expuestos a la dosis emitida por los instrumentos de medición utilizados con fines de inspección. Solamente al consumo nacional, a los que van a ser importados o los que van a ser exportados. Se podrán utilizar las siguientes formas de energía ionizante. Rayos gamma, emitidos por los radionucleidos de 60 a 137, cobalto y cesio. Rayos X, generados también en equipos que trabajan en energías de 5 o inferiores a 5 megabytes, que dicen acá estos. Electrones acelerados en energías, ¿no? ¿Y para qué se aplica esta tecnología? Se aplica para inhibir germinación, para retardar la maduración, para eliminar la infestación, para reducir la carga microbiana, para combatir microbios los patógenos, para aumentar el periodo de conservación y comercialización y para superar algunas barreras cuarentenarias. ¿Sí? O sea, la radiación de alimentos se aplica. ¿Qué se aplica en la radiación de alimentos? Se aplican rayos X y rayos gamma. ¿Para qué? Para evitar germinación, inhibir germinación, o sea, retardar, ¿no? Retardar maduración, eliminar infestación, reducir carga microbiana o microorganismos patógenos, acá también puede ir patógenos, insectos, aumentar el periodo de conservación y comercialización, algunas barreras cuarentenarias. Y acá ya. Los alimentos deben mantener después del tratamiento y radiación la misma calidad nutricional que antes del mismo. Pero como ustedes ven, la calidad nutricional se mantiene, pero la calidad a veces varía, como dice el ranciado, ¿no? El ablandamiento en frutas o verduras, ¿no? O sea, la radiación se afecta, porque ahí dice, ¿no? Destruye el ADN, ¿sí? Destruye las vitaminas, destruye los lípidos, ¿sí? Destruye ¿cómo se llama? Los hidratos de carbono. Entonces, sí hay un daño, ¿no? Pero que supuestamente no hacen daño a la salud. Pero yo digo que sí hacen daño, pero en fin. Bueno, la radiación de cualquier alimento, la dosis absorbida deberá ser mínima, suficiente para lograr la finalidad tecnológica. La dosis absorbida máxima recibida por los alimentos tratados con radiación ionizante no debe superar a un valor de 10 kilograys. Muy bien, hasta ahí y acá. Ahora, ¿qué es un grays? Un gray es la unidad de dosis absorbida equivalente a un joule por kilogramo. Ahora, esa es una. Otra que quiero que entiendan acá. Entonces, dosis absorbida en la cantidad de energía expresada en joules, absorbida por 1 kilogramo de producto sometido a tratamiento con radiación. ¿Sí? O sea, si un gray es a 100 radiaciones, ¿no? Se supone que 10 radiaciones o 10 kilograys, ¿no? Es igual a ¿cuánto? A 1000 radiaciones. Soporta 1 kilogramo de alimento. Alimento irradiado es cualquier alimento que haya sido sometido a tratamiento con radiación ionizante. Dosimetría es la medición de la energía radiante absorbida por el alimento. ¿Sí? Dosis límite es la dosis mínima o máxima de la radiación absorbida por un producto alimenticio que debe absorber un producto alimenticio para poder ser consumido. Así debería decir. Las instalaciones de radiación de alimentos deben ser diseñadas y construidas en cumplimiento a la normativa vigente, de tal forma que quede garantizada la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, la eficacia del procedimiento y las buenas prácticas de higiene. Todo esto debe tener una planta que se va a dedicar a la irradiación de alimentos. El tratamiento de los alimentos por energía ionizante
solo se podrá realizar en instalaciones y irradiaciones que hayan obtenido previamente la autorización y funcionamiento del Ministerio de Salud Pública y la autoridad regulatoria en radioprotección, quedando estas instalaciones sujetas a la vigilancia de los mismos, sin perjuicio de las componencias que a otros organismos corresponda de acuerdo a su legislación vigente. Bueno, acá en nuestro país, hasta ahora no tenemos ninguna planta que se dedique a la radiación de alimentos. Nuestros alimentos que son exportados no reciben ningún tipo de radiación. Los alimentos importados, en algunas veces se entran alimentos irradiados, ¿no? Pero eso queda ya en criterio del consumidor, ¿no? Porque por ley, ¿no? Tiene el alimento tener ese logotipo que da a entender al consumidor que es un alimento irradiado, que es la herradura. Las instalaciones de irradiación de los alimentos deben contar con un equipamiento necesario, así como proporcionar capacitación continua al personal, debiendo estos estar autorizados por la Autoridad Regulatoria Nacional de Radioprotección. La medición exacta y precisa de la dosis absorbida en el material de interés, determinar la distribución de las dosis, mantenimiento de los dosímetros para calibrar la respuesta de los instrumentos. O sea, todo esto debe ser manejado por gente capacitada. Bueno, ahí, ¿qué es lo que lleva, no? Entonces acá dice, bueno, los procedimientos para el control de los alimentos irradiados. Las instalaciones deben disponer de un sistema de garantía de calidad. Los alimentos que se vayan a irradiar y sus materiales de empaque deben ser de calidad adecuada y ajustarse a las respectivas normas, ¿no? O sea, los empaques y los embalajes, ¿no? Más que todo en alimentos, en productos alimenticios, es el cartón. Entonces, esos deben entrar en cajas, ¿no? De cartón. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Antes y durante y después de la irradiación, todos los productos deben ser manipulados conforme a buenas prácticas de manufactura, teniendo en cuenta las exigencias particulares del proceso. Acá también quiero dejar claro, ¿no? Los alimentos que van a ser irradiados no son alimentos que salen de baja calidad, es la primera eslabón de la cadena alimenticia, sino son alimentos que se han adaptado a las buenas prácticas, agrícolas, pero que es necesario realizar ese tipo de irradiación, como les dije, porque su periodo de transporte va a ser largo, ¿no? Como decir, de aquí a Asia. Entonces, esa irradiación va a evitar el deterioro, la pérdida de calidad, muchas cosas que irían en contra de la calidad de los alimentos. Bueno, la documentación ya se puede decir, la documentación tienen que llevar registros especificados, ¿no? El número de serie de lote, la fecha de irradiación, el tipo y cantidad de alimentos irradiados en el lote, el tipo de empaque utilizado, todos los controles y mediciones efectuados durante el tratamiento en especial. Todo esto, la documentación está a cargo, mejor dicho, de la autoridad sanitaria, ¿no? Se tiene que darle a la empresa que ha hecho esa irradiación con la finalidad de que el país o la empresa que va a comprar esos alimentos sepa de claro todo lo que necesita saber, ¿no? Número de serie de lote, la fecha en que se irradió el alimento, el tipo y la cantidad de alimentos irradiados, en qué empaque fue irradiado, si fue en cartón, también en madera, yo qué sé, ¿no? Del etiquetado. La etiqueta de un alimento o ingrediente alimentario tratado con radiación ionizante debe llevar junto a la denominación del artículo en cuestión y sin perjuicio de los requisitos generales, ¿no? La rotulación por alimentos envasados, por escrito de alimento tratado con radiación ionizante o alimento irradiado, y el símbolo internacional de radiación de alimentos en color verde que se figura a continuación. No sé si acá le han puesto. No. Bueno. Acá voy a pegar en este Word, voy a pegar el logotipo, ¿ya? Para que ustedes siempre sepan que
cómo es el logotipo de un alimento irradiado que debe estar presente en la etiqueta o en el envase del producto. Importancia de los alimentos irradiados: todo alimento irradiado importado y que todo alimento irradiado importado debe presentar un certificado de la autoridad sanitaria de origen, ¿no? O sea, si viene un alimento de China y que es irradiado, no porque sea irradiado va a entrar así por entrar, ¿no? Tiene que venir con un certificado de la autoridad de China, que la instalación donde fue realizada el tratamiento está autorizada por la autoridad competente de dicho país, como así también la certificación del tipo y cuantificación del tratamiento recibido. O sea, qué lote es el que se hizo, cuándo se hizo, qué cantidad de alimentos se hizo la radiación y todas esas cosas. Se admite la aplicación de radiación ionizante sobre los siguientes productos con objetivo establecido en la siguiente tabla. Los alimentos fines o dosis máximas no deben contar con una autorización expresa del Ministerio de Salud Pública. Acá tenemos una tabla, ¿no? Como decir, la clase 1 son bulbos, raíces y tubérculos. ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Inhibir la germinación durante el almacenamiento. ¿Qué cantidad deben recibir? 0.2 kilogramos. La clase 2, las frutas, hortalizas frescas, que no sean de la clase 1. ¿Para qué? La finalidad es retardar la maduración, combatir la infestación por insectos, prolongar el periodo de conservación y control de cuarentenario. ¿Qué dosis deben recibir de kilogramos? De 1 hasta 2.5. La clase 3, cereales y sus productos de molienda, nueces, semillas, oleaginosas, leguminosas, frutos frescos. ¿Cuál es la finalidad? Combatir la infestación por insectos, reducir la carga microbiana. ¿Qué cantidad máxima? 5 kilogramos. La clase 4, pescados, mariscos y productos derivados frescos y congelados. Reducir el número de ciertos microorganismos patógenos, prolongar el periodo de conservación, controlar la infección de parásitos. ¿Cuál es su máxima carga, dosis de radiación? Va de 5 o de 2 a 5, ¿no? Y la clase 5, aves y su carne crudas, así como productos, productos pecuarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es reducir el número de ciertos microorganismos, ¿no? Esto, su dosis es 7 kilogramos, máximo 7 kilogramos. ¿Ya? Bueno. Ya, joven. Profe, le digo, ¿es necesario tener código, profe, en eso de los envases? A ver, no te entendí, dime. Le digo, profe, ¿es necesario tener las barras y los códigos en cada envase? Claro, ¿Sirven porque para algo? claro, sirven, porque ahí, bueno, uno no lo sabe como cliente, ¿no? Pero para la empresa que lo compra o para el productor que lo realiza, sabe a qué lote pertenece ese producto que ha hecho, cuándo se hizo, cuándo vence, yo qué sé, tantas cosas. El código de barras es un código estadístico que sirve de mucho. Claro, todo ahí. Profe, está apagada. David, no sé, su señal está mal, me parece. Ya, jóvenes, a ver, lo que quiero, a ver, que quede claro que las irradiaciones de los alimentos son prácticas que realizan principalmente en la Unidad Europea, en la Comunidad Europea, ¿no? Con la finalidad de prolongar su vida útil de sus productos, ¿no? Pero que esto se ciñe a normas sanitarias y autorizadas por la autoridad sanitaria del país que va a importar, ¿no? Ahora, la irradiación a nivel mundial está normada por el Codex Alimentarius, ¿no? Que pone como tope máximo 10 kilogramos
en alimentos. Y está avalado por la FAO y está avalado por el Organismo Mundial de la Salud. ¿Sí? La irradiación de los alimentos se realiza con una irradiación electromagnética, o sea, a través de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y se utilizan los rayos X o los rayos gamma. ¿Sí? La irradiación de los alimentos se hacen en espacios debidamente equipados, tanto en seguridad, ¿sí? con personal debidamente capacitado, ¿sí? Y utilizando toda la seguridad necesaria del caso. Los alimentos que entran a esa planta de irradiación entran debidamente protegidos, o sea, embalados, ¿ya? Y la irradiación se hace en frío. ¿Sí? Hay radiaciones electromagnéticas. Hay radiaciones electromagnéticas, disculpen, hay irradiaciones fotoquímicas como irradiaciones térmicas, ¿no? Pero todas las irradiaciones, como les digo, se hacen en frío. ¿Ya, muchachos? Nuestro país, a la fecha, todavía no cuenta con este tipo de instalaciones de irradiación. O sea, nuestros productos que van al exterior tienen otro tipo de, se puede decir, de control en cuanto a conservación, ¿no? En cuanto a maduración, en cuanto a eliminación de microorganismos, ¿no? Solamente se hace en procesos térmicos, ¿no? Pero no se utiliza en radiaciones ionizantes corpusculares, como son átomos, ¿no? Porque esos sí son los que hacen dañino a la salud. Ya, muchachos, entonces, por favor, a ver qué horas son. Profe, ¿me escucha ya ahora? Ahora sí, mira, ¿ve? Ya, profe, le digo, sobre el cuestionario, profe, cámbiala ahora, profe, porque ya se cerró ya. Sí, ahorita voy a más bien ya, ahorita pasamos al cuestionario de evaluación. David, ¿me escuchas? Ay, todavía tengo. Sí, ¿qué pasó? Ah, ya. ¿Me escuchás?
Sí, dijo el profesor para entrar a la plataforma. Sí, sí, pero espérate todavía porque va a cambiar el horario porque ya venció ya. Ah, ya, ya. El horario cambia con el tiempo. Y ahorita Liceo van a cambiar para que des examen también. Sí, sí, ahorita cambiamos el horario. ¿Qué horas son ahorita, hija? A ver, son 6:38. 38 Ya, todavía. 6:40, ¿qué hora? Sí, 6:40. Y que te va a terminar a las 7. No, son 5 preguntas, no. Ya, hija, ¿sabes qué? 90. Talentazo, ¿eh? Pero ya está ahorita ya. Ya pueden. Ya, ahora sí, ya. Ya, no te digo, antes que entra a Google y pon logotipos de alimentos irradiados y hay que juntarlo acá. Y acá no está, mira. Ya, muchachos, pueden ingresar, ya está ya habilitado. ¿Ah? Sí, profe. Ya, profesor. Esto quiero ir. Estos son los logotipos. Ya. Quiero que vaya acá, mira, a ver. En donde dice etiquetado. ¿Dónde está? Etiquetado. No, del etiquetado, acá debe ir. ¿Cómo lo pongo? ¿Cuál? Cualquiera, sí, cualquiera, son los logotipos. Tengo que volverlo a hacerlo. Pero no lo puedes ahí más o menos. Ahí. No, no se puede si está colgada la plataforma. Tengo que borrarlo todo. De quito, o sea, de aquí lo hago. Acá debajo de esto tiene que ir. Acá. Entonces de aquí lo acomodo ya. De ahí lo pasas, ya. Sí, de aquí tengo que borrar. Ay, no. Pero acá tenía faltado todavía. Ese lo que hiciste, acá ya está clase 10. Hasta ahí estaba nada más. ¿Sí? Desde aquí lo vuelvo a... Porque también está en duda ese papi. Sí, es así.
Profe, ¿me escucha?
A ver, jóvenes, ¿entregaron el examen? Claro, profe. ¿Ya? ¿Ya entregó? Yo ya, profe. Ya. Lisette. Ya, entonces, bueno, muchachos, nos vemos el día viernes en la unidad didáctica de investigación. ¿Ya, muchachos? Listo, profe, listo. Cuídese, Quedamos. profe. Cuídense también ustedes.